Mañana. Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29 es la continuación de la vida de Jacob. Estamos aprendiendo acerca de la fe que tuvo Jacob, de lo que se nos mencionó en Hebreos 11:20, cuando dice la Biblia, la palabra de Dios, que Isaac bendijo y le dio todas bendiciones a Jacob y a Esaú. En esta ocasión hemos retomado a Jacob para estudiar la vida de él, porque estamos hablando de la serie Alfombra Roja, ¿se acuerda? Esa serie nos está enseñando mucho a cómo actuar en tiempos de crisis a través de la fe. Entonces, en esta oportunidad entregamos la segunda parte de ese tema, la fe de Jacob, y vamos a leer la palabra en Génesis 29, y así como está usted sentado, lo vamos a leer. Y dice la bendita palabra de la siguiente manera: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y le dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Él dijo: aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía recoger el ganado y abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan las piedras de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. 11. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y se puso a llorar. Hermano, parece telenovela lo que hemos leído, ¿verdad? Y algunos: ay, qué lindo, ¿verdad? Si hubiese conocido a mi esposo en un pozo. Bueno, quizás algunos lo conocieron trayendo agua, ¿verdad? Algún testimonio me lo cuenta después, porque antes se mandaba a traer agua al río. Los millennials no saben de eso, ¿verdad? Se mandaba a traer agua al río, al pozo, a la quebrada. Pero qué bueno que el Señor nos permite hablar en esta tarde, la segunda parte de la fe que nos muestra Jacob, de Hebreos 11, que nos habla acerca de todos esos héroes que marcan una vida distinta o la diferencia acerca de la fe. Jacob es uno de los que más me llama la atención por lo mucho que tiene que enseñarles. Y en esta mañana pues veremos al menos unos principios que me ayudan y le ayudarán a usted personalmente a desarrollar más y más su fe. En la primera parte, hace 15 días, hablábamos de 2 principios que nos daban lecciones de fe, y hablábamos que las mejores lecciones de fe se experimentaban dentro de la familia. Algunos se han de acordar. También hablábamos que la fe es un camino lleno de obstáculos la fe es un camino lleno de obstáculos, y lo dejamos hasta ahí. Ahora Jacob, le cuento, va camino hacia Labán, porque su padre lo manda para allá para que vaya y se refugie, porque tiene un problema con su hermano Esaú. La mamá de Jacob también le ha dicho que se vaya para allá y tome también a una esposa. Obviamente en este camino que va Jacob, y que lo hemos dejado hasta ahí, Dios nos permite observar que el camino hacia la casa de Labán no iba a ser fácil. Sin embargo, vemos el respaldo de Dios en medio de ese camino. Jacob va a Labán, y en Labán, o sea, allá con su suegro, él pasa 20 años. Ya vamos a ir viendo cómo él sirve 7 años por Raquel y otros 7 años por la misma Raquel, ya que le hicieron trampa. Y algunos dicen, allí se compensa a Jacob acerca de lo que él era, cómo hacía trampa para ganar algo, para obtener algo, y Dios lo disciplina y lo corrige a través de lo que él mismo hacía. Ahora, sin embargo, podemos señalar al menos 3 principios que le van a ayudar a usted
en la vida diaria para que desarrolle su fe. ¿Cuántos queremos tener fe, hermano? Miren, en primer lugar observamos de que cuando leemos el capítulo 29, observamos de que Jacob, dentro del propósito de Dios, no es casualidad, sino causalidad que se encuentre con Raquel. La Biblia dice que Raquel era una pastora de ovejas. Raquel está yendo a apacentar y en este momento va a darle de beber a las ovejas. Y ahí aparece Jacob. Dice que cuando lo observa, fue tanta la emoción que él sintió que no le pidió permiso, hermano, sino que de una sola vez, por costumbre de los orientales, la besó y lloró, dice la Biblia en el versículo 12. Alzó su voz, no sabemos qué dijo, pero yo le puedo ilustrar. Me imagino que él haber dicho: esta es, Señor, mi promesa, y la abrazó y la besó y lloró. O sea, el tipo, hermano, era un tipo ágil. No, Eliezer, ¿verdad? Era un tipo que cuando la vio dijo: no dejo pasar esta oportunidad. Es pastora, es trabajadora, cuida del rebaño. O sea, que no, esta mujer no es sin oficio, ¿verdad? Sino que esta es la que yo ando buscando. Dice la Biblia que la abrazó, lloró y alzó su voz. Un grito tuvo que dar. Así como usted cuando le dijo quién es su esposo que sí, ¿verdad? Usted dijo sí, Dios, y lo quería gritar, ¿verdad? Y andaba ahí gritándole y lo andaba escribiendo y lo andaba pronunciando. Ahora en Facebook lo publican. Hace poco, bien extraño, un hermano estaba terminando su relación y lo puso en Facebook. Por este medio de conocer con fulano de tal, se desliga totalmente el noviazgo establecido. Y viera qué bonito, hermano. Y como ahí hay chambre, ¿verdad? Y uno se entretiene viendo y yo digo: wow, este tipo, qué bárbaro. No era necesario que supiéramos todo, pero ni modo, ¿verdad? Hay que digerir un poco. Pero el primer principio que quiero compartir en esta mañana es que Dios permitirá duras experiencias que serán usadas, oiga bien, como la escuela de Dios para nuestra vida. Y se lo volveré a repetir: en medio de todo lo que vivimos, Dios permite duras experiencias que son usadas como la escuela de Dios para nuestra vida. Y hay una frase que quiero compartirles: no hay graduación de fe si no pasas la escuela de Dios. No puede haber graduación de fe. Aquí no es que nosotros podamos con el Señor y que el Señor no paso por este proceso, yo quiero ir de una sola vez al rango de fe, al nivel de fe, y quiero obtener las bendiciones que tú has preparado para mí. No, el Señor te dice: no, momento, muchacho, aquí no tenés cuello con nadie. Aquí no te vamos a pasar de grado fácilmente. Tenés que pasar la escuela de Dios. Y una vez tú pases la escuela de Dios, te vas a dar cuenta que las experiencias duras eran parte del propósito de Dios para tu vida. Entonces la fe de Jacob le permitió duras experiencias como escuela para disciplinarlo y para prepararlo. Diga conmigo disciplina. O diga conmigo preparación. Esta disciplina y esta preparación que Dios le tiene preparada a Jacob, a partir de que conoce a Raquel y todo lo demás que sucede en la vida de él, es una preparación que le va a permitir a Jacob disciplinarse y prepararse para regresar a la tierra que el Señor le había prometido, para regresar a Betel, para regresar a Canaán, donde Dios quería que estableciera su familia. Recuerdan que Dios le había aparecido a Jacob en Betel. Y Jacob hizo un pacto. Jacob, el pacto que hace es que pone una piedra por señal para demostrar que allí se le había aparecido Dios. Recuerdan que él vio ángeles y decíamos que la escalera simbolizaban la comunión y la conexión que tiene Dios con sus hijos de entre la tierra y entre el cielo. Eso hablábamos hace 15 días. Y Jacob estaba en Betel, pero no era de quedarse en Betel. Jacob pudo haberse quedado ahí porque si ahí había ángeles, había comunión, había presencia de Dios, había la voz de Dios. Pero Dios lo manda que no se quede ahí, sino que vaya más allá. Y en esta ocasión la Biblia nos dice que se va allá para la casa de Labán. En la casa de Labán entonces era necesario atravesar ese proceso porque Dios quería que sufriera duras experiencias que le iban a servir para prepararlo y regresar, ya no solo él, sino con su familia, a la tierra que se le había prometido. Y a veces nosotros, los cristianos, los creyentes evangélicos, tenemos que ser disciplinados con Dios para ser preparados con Dios, y así el Señor nos hace volver a nuestras raíces. Mire, si a usted Dios nos lo lleva a la escuela de Él,
que incluye proceso y experiencia dura, usted fácilmente se aleja de las raíces. Y Jacob tuvo que regresar por las buenas o por las malas a las raíces de lo que era su padre Isaac, de lo que era su abuelo Abraham. Y allí, porque a veces Jacob como que se le olvidaba de quién era el descendiente, y Dios tuvo que usar estos medios o métodos para hacerlo volver a sus raíces. Así que fueron 20 años que Jacob fue engañado duramente por su suegro. En la providencia de Dios, yo lo digo y lo he puesto así, Dios le permite conocer a Raquel, hermano. En la providencia de Dios. Porque esa mujer le sirve a él como trampolín también para establecerse en la casa de su suegro, o sea, el padre de Raquel. Y vamos a observar esto. Primero, Jacob, vemos que cuando llega a la casa de Labán, Jacob está profundamente enamorado, que el versículo 17, Boris, dice que él observa que Lea tiene unos ojos delicados, pero que Raquel era de lindo semblante. Y él dijo, de los ojos no se come, yo me quedo con el carácter de Raquel. Y él se quedó entonces con el carácter de Raquel, porque aquí es donde lo engañan a Jacob. La primera vez que él sufre engaño, él nada más estaba acostumbrado a hacer trampa. Es más, Esaú confiesa a su hermano y dice, este es un gran tramposo, este es un gran usurpador. Y por eso se le llama a Jacob como el que hace trampa, como el que usurpa. No es la usurpadora que usted miraba, ¿verdad? Las mañanas. ¿A qué hora salía, hermano? Amén. Entonces el hombre lo lleva a Dios con este proceso. El primer proceso que enfrenta esta experiencia dura es que fue engañado. La Biblia dice que no tenía él para pagar el matrimonio, o sea, para, digamos, conservar el matrimonio con Raquel, ya que los orientales pagaban un dote que simbolizaba el precio del matrimonio. Es decir, dejaban algo al papá, bien chivo eso, ¿verdad? Y eso lo agarraba el padre como garantía de que él sí se iba a casar con la hija, en este caso la hija de Labán. Sin embargo, vemos que su padre le dice, bueno, algo tenemos que hacer, hagamos un trato. Jacob no tiene nada. Jacob va con la misma ropa, él viene de huir, se recuerdan que viene de huir de su casa. Jacob viene asustado porque lo quiere matar. Tiene una amenaza a él que dice, lo andamos buscando, se busca para asesinarlo. Jacob dice, bueno, ni modo, le voy a pagar con trabajo. Así como cuando varios de ustedes hacen la broma en las pupuserías o en los comedores y dicen, mandamos dinero, pero si quiere, lavando los trastos nos quedamos, y usted lo dice de broma. Pero puede ser cierto, a alguien ya le ha pasado, puede ser que sí, hermano. Y Jacob dice, bueno, yo no le puedo pagar porque no ando dinero, pero ¿sabes qué? Te voy a servir 7 años, ¿acepta? Y le dice, no, hombre, no hay problema. Servime 7 años por Raquel. Sin embargo, observamos que ya cuando se dio el matrimonio, esto es bien interesante porque cuando se da el matrimonio, su padre no le da a Raquel, sino que le da a la Lea, que se presume que era la más fea, aunque la Biblia dice que tenía ojos delicados. Pero Jacob no le gusta la Lea. Entonces Jacob a quien quería era a Raquel, a Rachel, vaya, quería a Raquel. Entonces le dan a Lea y él cuando descubre en la mañana y amanece en la mañana, porque las costumbres orientales es que la novia no se quitaba el velo hasta que obviamente ya estaba con él en la luna de miel, supongamos. El siguiente día cuando enciende la luz Jacob, o quizás quita las cortinas de la ventana y entra el rayo del sol, se da cuenta que no era por la que él había trabajado ¿cuánto tiempo? 7 años. Sino que era a quien su padre quiso darle. Entonces ahí lo confronta Labán y le dice, no es así como nosotros hacemos en nuestra cultura, en un aspecto cultural. No es así como tú lo has pensado, no es así como lo has imaginado. No damos aquí la menor primero, aquí damos la mayor. ¿Qué hacemos? Bueno, ni modo, a trabajar otros 7 años, dice, pero solo permite que le pase una semana, que es lo que conservaban ellos en el matrimonio. De la semana le da Raquel. Pero el problema empieza aquí, porque entonces ahora Jacob tiene que trabajar otros 7 años y de gratis para hacer un total de 14, pero no es que después de los 14 años le entregaron a Lea, sino que después de la semana, perdón, a Raquel, sino que después de la semana que estuvo con Lea, se le entregan a él, pero venía en paquete, le cuento el chambre. A Jacob le entregaron a Lea y a Bila y a Raquel y a Zilpa. Es decir, que cada una de ellas tenía una sirvienta, alguien que le servía a las hijas de Labán. Entonces Jacob tiene
4 a cargo, hermano, 4 mujeres a cargo. ¿Y por qué es importante este dato? Porque de esas 4 mujeres nacen las 12 tribus del pueblo de Israel. No todos fueron hijos de Raquel. ¿Sabe que Raquel nada más le dio 2 hijos de quien él se había enamorado? Y Lea le dio 6 hijos. Y los otros hijos se los reparten entre las esclavas. Es increíble entonces que a partir de ahí, a partir de ese engaño, Jacob empieza una vida contracorriente. Ahora bien, esto lo encontramos cuando Raquel se precipita y observa de que Jacob amaba nada más a su hermana Lea. Dice la Biblia que él tenía celos. Y esos celos llevaron a que ella le entregara a Bilha, su esclava. Y Bilha, su esclava, se mete con Jacob. Y de ahí nacen las 2 tribus que conocemos: Dan, que significa juez, y Neftalí, que significa el que lucha. Porque Raquel decía, y tenía, mire, yo le comentaba esta parte a mi esposa y le decía, mira, Raquel estaba un poco chollada. Porque Raquel le dice a Jacob: dame hijos o me muero, le dijo. Y Jacob le responde y le dice: mira, pero realmente, ¿soy acaso yo Dios? ¿Sabes que Dios había hecho estéril a Raquel a propósito? La había hecho estéril porque Jacob despreciaba a Lea, y por ese desprecio que le hacía Lea, Lea era fértil y Raquel era estéril. Entonces, en medio de eso, Raquel dice: bueno, hagamos un trato, te doy a mi esclava Bilha. Y miren lo que tenía en la mente Raquel. Realmente estaba un poco trastornada, porque Raquel le dice: yo me sentaré en las piernas de Bilha, y cuando nazca el niño, ella estará sentada en mis piernas. Es decir, como ella no podía tener hijos, ella quería sentir emocionalmente qué era tener un bebé. Y fue así como nace Dan y Neftalí. En Génesis 30, 25 al 30 encontramos ya otra etapa del engaño. Estamos viendo las veces que fue engañado Jacob y los problemas que él recogió. Y observamos, Boris, que este hombre es engañado porque su suegro Labán le retiene el salario muchas veces y lo engaña. Observemos lo que acontece en Génesis capítulo 30, versículo 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame, iré a mi lugar y a mi tierra. Él ya se quería ir de ahí. Dame mis mujeres, mis hijos, por los cuales he servido, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Qué es lo que está pasando? Labán se siente bendecido, no por la comunión que él tiene con Dios, sino por la comunión y por la gracia inmerecida que tiene Jacob para con Dios. Entonces Labán dice: ¿sabes qué? No te vayas. Y cuando él decide quedarse, el pobre Jacob desengañado, le cambian el salario un montón de veces que no va a tener ahí, y Jacob decide huir. Y aquí, hermanos, aprendemos lo siguiente. Cuando Dios permite esas experiencias, usted me puede decir: ¿pero por qué? Si Jacob es Israel en sí, es el que lucha con Dios. ¿Por qué Dios le permitió pasar vergüenza? ¿Por qué le permitió engaño? ¿Por qué Dios le permitió trabajar 20 años, no fueron 14, 20 años sin él conseguir nada? ¿Por qué Dios le permitió ese proceso de 2 décadas? Bueno, la razón es que la escuela de la fe se resume en 2 palabras: disciplina y preparación. Diga conmigo disciplina, diga conmigo preparación. La Biblia dice en Proverbios 3:12: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hermano, y a veces lo que me enseña Jacob, a veces que nosotros queremos la bendición, pero no queremos la disciplina. Y Jacob está siendo disciplinado bajo su propia iniciativa. Es decir, lo que Jacob había sembrado años atrás, lo está cosechando en ese momento. Y a veces el Señor tiene que disciplinarnos, porque ojo, sin disciplina no hay preparación, amado hermano. Sin disciplina usted no puede pasar la escuela de Dios. Entonces la escuela de Dios es necesario pasar, porque sin escuela de Dios no va a haber graduación. ¿Cuánto le gustan las graduaciones, hermano? Mire, si allí hay comida, allí hay fotos, allí hay pastel, allí hay de todo. Pero imagínense, por ejemplo, aquí tenemos unos muchachos que recién se van a graduar o se han graduado, que pasaron en la universidad 5 años, por ejemplo Armando 8 años. Imagínense que después de 8 años
poder graduarse. Fue un proceso, ¿sí o no? Qué fácil fuera, ¿verdad? Que no, hombre, solo comprar la carrera aquí a mañana te graduamos. Bien sencillo, bien fácil, ¿sí o no? Pero la escuela de Dios es similar, porque las experiencias que nos permite afrontar la vida son necesarias, porque Dios nos quiere disciplinar. En medio de este caos, de esta convulsión que Jacob se siente engañado, como él había engañado en otras ocasiones, Dios está en el cielo mirándole y dice: te estoy disciplinando y te estoy preparando, porque la tierra prometida no vas a regresar igual. Y el Señor le dice en esta mañana: ¿ves por qué estás pasando eso? Porque al lugar que yo te voy a llevar y la bendición que tengo para ti, necesitas carácter para recibirlo. Alguien dice amén en esta mañana. Si usted no tiene carácter, no está preparado todavía, los memes decía, si no está preparado para esta conversación, hermano, usted no puede recibir lo que Dios tiene para usted. Y por eso nos confundimos, y por eso cuestionamos a Dios y decimos: Señor, ¿pero por qué? Yo soy tu hijo. Mire, una de las frases más conocidas entre los cristianos es: entre más le servimos a Dios, peor nos va, ¿sí o no? Es una frase conocida. Usted le sirve más a Dios y se mete más con Dios, lo felicito, porque la escuela de Dios será aún más dura para usted. Usted se aleja de Dios y usted ni problemas le llegan, ¿sí o no? Ni el Terry lo muerde, pues. Bien tranquilo, métase con Dios. Vaya, mira, ahí está el caso, ¿verdad? Ni los perros lo pueden ver a usted, hermano. En lo personal, los gallos, hermano Quique, o los chumbipes me han dado duro por estos lados. Pero cuando usted se mete con Dios, hermano, entonces prepárese, porque Dios lo va a llevar a una escuela, que es la escuela de Él, que se va a preparar en fe, y la fe lo hace a usted tener disciplina y estar preparado para ir al siguiente nivel. Principio número 2, y voy corriendo. El crecer en fe requiere un camino hacia el reconcilio. Aquí sí prepárese, hermano, porque me he saltado hasta el capítulo 32. Observemos lo que sucede. Jacob siguió su camino. Aquí Jacob ya se va de la casa de Labán. Y dice la Biblia que salieron al encuentro. ¿Qué salieron al encuentro? Ángeles de Dios. Observe, Jacob viene mutilado, hermano. Jacob viene engañado. Pero la Biblia dice de que Jacob en Génesis 30:43 se había enriquecido mucho y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camello y asno. Pero permítame, pastor, no le estoy comprendiendo nada. ¿Cómo es eso que Jacob pasó un proceso y en medio del proceso fue prosperado? Eso se llama gracia inmerecida. Eso se llama gracia, y la gracia significa favor de Dios. ¿Cuántos deseamos el favor de Dios, hermano? El favor de Dios, hermano, no tiene que usted estar pasando por proceso o por problemas. El favor de Dios siempre está ahí para los hijos de Él. A veces no somos nosotros, la hermana lo decía, es el favor de Dios sobre su vida. Eso usted dice: no, hombre, hoy sí me he forzado. No ha sido usted, hermano, ha sido el favor de Dios sobre su vida. Entonces el siguiente principio requiere: para crecer en fe necesitamos pasar el camino hacia el reconcilio. Y présteme atención acá. El reconcilio que le va a mostrar Jacob es un reconcilio horizontal y un reconcilio vertical. ¿Por qué razón? Vertical porque necesitamos un reconcilio para con Dios. Pero ¿sabe cuál le va a servir a usted para ser bendecido en la tierra y no más allá del sol? Un reconcilio horizontal, que usted tenga buenas relaciones interpersonales con las personas aquí en la tierra. Repito, horizontal me dice a mí que tengo que estar reconciliado con los hermanos, con los amigos, con las personas, con la familia. Y vertical tengo que estar reconciliado para con Dios. A este proceso va Jacob en este momento. Y duro. Jacob está siendo prosperado en medio del engaño. Jacob está recibiendo un poco de la misma medicina, pero en medio de eso Dios le está dando hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo. Dios le está bendiciendo con ovejas, le está bendiciendo, dice la Biblia, con camellos, con asnos. Jacob está prosperando. Pero ¿qué es lo que sucede? Le faltaba algo, diga conmigo, le faltaba algo. Mire, Jacob sentía un vacío dentro de él, porque en su mente vino un recuerdo hace 20 años, cuando él salía a cazar junto con su hermano Esaú. Y le vino un recuerdo cuando él preparaba las mejores comidas, porque su hermano Esaú venía cansado del campo. Y le vino ese recuerdo. Y dice Jacob: probablemente no es justo de que yo estoy siendo prosperado por la gracia de Dios, pero mi corazón todavía no ha sido transformado, no ha sido cambiado. Jacob reconoce que necesitaba un reconcilio con su hermano Esaú. La fe de Jacob nos enseña que hay un camino hacia el reconcilio.
No hay fe, no hay vivencia de fe, no hay acción de fe si usted no tiene un reconcilio para con Dios y para con los hombres. Y en Génesis 32 nos dice la Biblia que él, cuando decide irse, apartarse de la casa de Labán, él no le dice a Labán, Labán va a trasquilar las ovejas y él aprovecha y se va con sus hijos, con las mujeres que tenía, con los siervos, las siervas, las abejas, las ovejas, los camellos. Y dice la Biblia que cuando llega Labán se da cuenta que ya no estaba ahí, se fue de escondidas. Cuando él iba en ese camino, dice la Biblia que se le aparecieron ángeles de Dios y salieron al encuentro. Y usted puede decir, pero ¿y qué hacía Jacob? Nada. Simplemente aprendió a obedecer en medio de situaciones adversas. Cuando él iba saliendo entonces hacia la tierra prometida, donde si Dios le había dicho que se moviera, dice la Biblia que aquel lugar le llamaron Mahanaí, que significa dos campamentos. Diga conmigo, dos campamentos. Y mire qué hermoso esto. Cuando él observa esto, Dios le está diciendo, ok, aquí hay dos campamentos. Un campamento era de Jacob, porque él iba con todos los siervos, iba prosperado el hombre. Pero el otro campamento, ¿cuál era? El otro campamento era el campamento de Dios. Cuando los ángeles salen al encuentro de Jacob, Dios le está diciendo por medio de esos ángeles, Jacob, no estás solo. Si bien es cierto, tienes un campamento, pero este campamento no te va a servir de nada. Estos siervos no te van a servir de nada. Todo lo que tenés no te va a servir de nada. ¿Sabes qué te va a servir, Jacob? Le está diciendo Dios con los ángeles, te va a servir mi presencia. El campamento de Dios es lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué es el campamento de Dios, hermano? Bueno, el campamento de Dios es la presencia de Él en nuestras vidas. Usted se va a encontrar siempre con dos situaciones. Recuerde que de un lado está usted y su problema, que no le diga que es mi problema, pero del otro lado está Dios y con toda su ayuda, con toda su mano poderosa para poder librarlo y ayudarlo. Esto motivó a Jacob porque dijo, bueno, Mahanaim, he visto dos campamentos, he visto su presencia. Jacob vio rodeada la presencia de Dios y el poder, y lo motivó a prepararse con el encuentro, no con Dios, sino con su hermano. Si tú entonces anhelas la presencia de Dios, la presencia de Dios te va a llevar a que si quieres crecer en fe, necesitas preparar un reconcilio con tu hermano también. ¿Alguien dice amén todavía, hermano? Y esto es lo duro, porque es hermoso ver ángeles, es hermoso tener revelación de Dios, es hermoso experimentar los dones de Dios, pero qué difícil es dar fruto de parte de Dios y reconciliarse con aquel que lo ha ofendido y reconciliarse con aquel que no lo quiere y que no lo ama y que lo desprecia. Pero esa es la esencia del cristianismo. Jacob no podía ir a la tierra prometida si no restablecía su relación con su hermano Esaú. Dios no lo podía llevar y Dios lo comienza a preparar. Él dijo, sí es cierto, tengo un campamento y tengo el respaldo de Dios, pero necesito reconciliarme con mi hermano. Entonces Jacob, para apaciguar estas aguas, para apaciguar la ira de su hermano, nos dice la Biblia en Génesis 32, versículo 20, que él comenzó a mandarle regalos a Esaú. Estamos ya adelantando. Y dice la Biblia que cada vez que mandaba a los siervos con los regalos para Esaú y apaciguar la ira, dice el versículo 20, que le decían los siervos a Esaú, aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Entonces, ¿qué es lo que está planeando Jacob? Está planeando un encuentro con su hermano, y para tener ese encuentro con su hermano, él comienza a mandarle regalías a su hermano, y esto le iba a demostrar a él que su hermano y él habían apaciguado la ira, porque recordemos que Saúl lo quería matar a él. Entonces, en eso que él se encuentra, mandándole regalos, se le aparece otra vez Dios a Jacob. Ya llevamos 3 veces que Dios habla con Jacob directamente. Jacob es dichoso, porque en medio donde él no era nada ni nadie, él mira una escalera allá al principio, que ángeles bajaban y subían, y escucha la voz de Dios. Esta vez que él va a salir de la casa de Labán y ir donde había hecho el pacto allá en Betel, dice la Biblia que le salieron ángeles al encuentro. Y esta vez que él está mandando regalos y regalos a su hermano para reconciliarse, dice la Biblia que en el versículo 22, que al levantarse aquella noche,
cuando tomó a las mujeres, se quedó solo y comienza a luchar con el varón de Dios. Aquí es en Peniel donde la Biblia revela de que Jacob lucha por obtener una bendición de parte de Dios. No se ha reconciliado todavía. ¿Hacia dónde va Jacob? Hacia el reconcilio. Repito, para crecer en fe necesitamos reconciliarnos. ¿Con quién? Vertical hacia arriba con Dios y horizontal hacia los lados con los hermanos. Jacob entonces en Peniel, en esa lucha que él tiene, la Biblia dice que es golpeado, y es golpeado en la cadera. Eso hizo de que Jacob le bajara el ego, le bajara el orgullo y que se sintiera incapaz. Anteriormente le había visto ¿cuántos? 2 campamentos, y él decía, wow, un campamento mío y el de Dios, ¿y quién conmigo? ¿Quién me va a detener? Estoy súper espiritual y soy un héroe espiritual. Pero Dios le demostró una vez más que había que bajarle un poco al orgullo y que necesitaba un reconcilio consigo mismo también. Porque el problema no era con Esaú. El problema no era la relación con Dios y Dios en su gracia se le aparecía. El problema era con él mismo, hermano. Y mire esto, a veces el problema ni es ni con tu hermano, el problema es con nosotros mismos. Si hay días que ni usted mismo se aguanta, hermano, ¿sí o no? Si hay días que usted amanece que ni de verse en el espejo quiere, porque no se aguanta. Entonces, ¿qué necesitaba Jacob, hermano? Entender que él tenía un problema dentro de él y que Dios lo iba a tratar, y lo trató ahora físicamente, porque la Biblia dice que cuando es golpeado, y la pregunta sería, ¿por qué lo golpeó el ángel? Bueno, en este momento, porque él había confiado en sus propias fuerzas, había confiado en su astucia, en sus artimañas para engañar, y ahora está dejando confiar nada más ni nada menos que solo en Dios. Jacob está diciendo cuando es herido, bueno, Dios le está diciendo a Jacob, mira, vos solo ya no vas a poder. Y Jacob está diciendo, yo tampoco ya no puedo solo, necesito de tu gracia, necesito de tu presencia. Jacob se rinde a los brazos de Dios, y muchas veces necesitamos nosotros llegar a estas instancias de dolor, estas instancias donde vamos a cojear espiritualmente, vamos a cojear emocionalmente, vamos a cojear incluso físicamente, y Dios dice, necesitaba que llevarte a ese lugar para que reconozcas que fuera de mí tú nada puedes hacer. ¿Cuántos decimos amén esta mañana? Fuera de Dios no podemos hacer nada. Pero qué difícil entonces es comprender hasta ese momento, porque mientras a usted no le sucede nada, hermano, usted se cree el rey del universo. Usted se cree, hermano, que todo se las sabe y todo se las puede, ¿sí o no? Pero una vez le pase algo, el Señor le dice primera advertencia, y usted no entiende, ok, el Señor dice segunda advertencia, y usted no entiende, el Señor le dice tercera advertencia, y nosotros no entendemos, hermano, que Dios está tratando con nosotros. ¿Qué nos queda? Como Jacob, un poco cojeando, hermano, pero aferrado en los brazos de Dios. Un poco que ya no podemos, hermanos, con dolor, pero aferrados a la presencia de Dios. ¿Cuántos decimos amén esta mañana? Es lo que nos queda. Entonces Jacob, incapaz en este momento, ya no puede seguir luchando, se arrojó a los brazos de Dios. Pero Jacob dice, bueno, ¿sabes qué? Yo te suelto, porque dice que el alba ya rayaba el alba, es decir, el sol ya estaba saliendo, el ángel no podía estar expuesto ante la luz. Dice la Biblia que Jacob le dice, no, yo estoy un poco dolorido, estoy un poco ranqueando, pero no te voy a dejar si no me bendice. Jacob no le está pidiendo ni reconcilio, no le está pidiendo, hermano, que le aumente lo que él tenía. Jacob no le está pidiendo liberación, ¿sabe qué le está pidiendo? Bendición de Dios, y no es prosperidad. La bendición de Dios significa su presencia no faltará. Faltará todo, pero no faltará la presencia de Dios. ¿Cuánto queremos ser bendecidos de Dios? En la presencia de Dios es la que necesitamos, mi estimado hermano. No necesitamos nada más. La presencia de Dios. Entonces Jacob allí entiende y dice, bueno, ya no es mi fuerza, no es mi astucia, soy incapaz de seguir luchando. Se arrojó a los brazos de Dios, y es ahí donde él ya está preparado para la siguiente victoria. Ya está preparado para enfrentarse a su hermano. Un comentarista bíblico dice, el ángel de Jehová hirió a Jacob en la cadera, porque cuando se iba a encontrar, después viene que el encuentro con Esaú. Para encontrarse con Esaú, la Biblia dice que venía con 400 hombres armados. Y cuando escuchó esto Jacob dijo, bueno, le va a mandar regalos para tranquilizarlo, porque Esaú, hermano, venía con 400 hombres. ¿A quién tenía Jacob, hermano? Mira, lo tenía 2 mujeres, una que le habían engañado y 2 sirvientas,
y un montón de animales con él, hermano. Así como hay hermanos, ¿verdad? Que cuando salen andan un montón de perritos detrás de ellos, ¿verdad? Gatos y todo lo siguen, ¿verdad? Una vez una hermana andaba con pericos a los lados y un montón de files de perritos, ¿verdad? Hasta comprarlos llevan algunos, exagerados. Y Jacob dice, bueno, aquí solo tengo animales y este hombre viene con 400 hombres armados. Era para morirse, para desmayarse. Y yo le dije, no, tranquilo, voy a hacer una estrategia. Antes que te encontres con tu hermano, te voy a herir la cadera. Cuando se encuentra con su hermano, lo primero que observa es Esaú, ¿y este qué le pasó, verdad? Porque ya no podía caminar bien, me imagino que andaba con un bordón. Dicen unos comentaristas que Dios usó eso para que Esaú tuviera misericordia de Jacob. Y a veces Dios va a usar momentos difíciles, hermano, donde vamos a ser golpeados por la vida, por las enfermedades, física, emocionalmente, porque Dios quiere mostrar su misericordia para con nosotros. Y en medio de eso Dios se va a manifestar su misericordia para con nosotros. Y Esaú cuando lo observa me imagino que dijo, no hombre, ya como anda ranqueando, ¿para qué le voy a hacer algo, verdad? Andate para otro lado. Se reconciliaron, se abrazaron, se besaron. Y a veces tú vas a decir, pero ¿y por qué Dios permite eso? Es que tú no sabes lo que está detrás de eso. Dios lo está preparando. Dice la historia de que oía un jefe con un sirviente. Y mi esposa me dice, pero esa historia ya la contaste, pero por los hermanos que no lo han oído, lo voy a contar, le dije yo. Porque con ella ensayo antes de predicar, hermano. Y este jefe tenía un sirviente fiel, hermano, de aquellos leales, aquellos que están ahí. Y este sirviente le era incómodo al rey porque el rey siempre escuchaba la frase que el sirviente decía, Dios sabe lo que hace. Cada vez que sucedía algo, Dios es bueno y Dios sabe lo que hace. En una de esas ocasiones ellos salen a cazar y dice la historia de que el rey, un animal salvaje, le quitó un dedo. Entonces el sirviente lo primero que dice, mi rey, Dios es bueno y sabe lo que hace. El rey no le gustó esa frase y dice la historia que lo mandaron a la cárcel. Entonces el hombre que pasó en la cárcel, después el rey volvió a salir ya con otros súbditos y se encontró ya no con animales sino con caníbales. Y los capturaron, los raptaron y los llevaron a sacrificio. A todos los mataron los que andaban con el rey, menos al rey, porque cuando iban a matar al rey, el jefe de los caníbales observa que le faltaba un dedo. Entonces le dice, el momento, a él no lo podemos sacrificar, porque él no es completo físicamente. Entonces lo dejaron libre. Cuando él llega al palacio, va a buscar al sirviente y le dice, tenía razón, Dios es bueno y sabe lo que hace. Porque si aquel animal no me hubiese mordido el dedo, no me lo hubiera arrancado, en este momento yo estuviera muerto. Porque no me mataron los caníbales, porque a mí me faltaba precisamente ese dedo. Y le dice el sirviente, ¿ves mi rey que Dios es bueno y sabe lo que hace? Y el rey le dice, pero permitime, ¿por qué razón tú dices eso si Dios permitió que vinieras a la cárcel siempre? A pesar de que Dios es bueno y sabe lo que hace, tú has estado todo este tiempo en la cárcel y yo te metí injustamente. Y el hombre sirviente se sonríe y le dice, ¿sabes qué, mi rey? Dios es bueno y sabe lo que hace. Porque si tú no me hubieras metido a la cárcel, yo estuviera muerto y tú estuvieras vivo, a mí me hubieran matado. Le dice, ¿cuántos creen que Dios es bueno y sabe lo que hace, hermano? Dios sabe lo que hace con nuestra vida. Entonces el ángel de Jehová en este momento le cambia hasta el nombre a este tipo, a Jacob. ¿Por qué le cambió el nombre? Esto significa que el cambio de nombre, que no se iba a llamar Jacob, sino que se iba ahora a llamar Israel, hermano, el que lucha con Dios, significaba que le estaba cambiando el carácter. Diga conmigo, carácter. Y muchos de ustedes, incluyendo su servidor, no somos bendecidos, no crecemos en fe porque no tenemos el carácter suficiente. El carácter entonces es necesario dejarlo moldear por Dios. ¿Cuál es el carácter, pastor? ¿Cómo usted reacciona ante las adversidades? Ese es el carácter, hermano. Carácter es eso lo que necesitamos nosotros. A la primera usted quiere salir corriendo, a usted le hace falta carácter. Entonces el carácter de Jacob es cambiado, es moldeado a partir de este encuentro. Si es cierto, está herido, hermano, pero él ya está listo, porque cuando él fue herido se le demostró que su orgullo no valía, que su astucia no valía, que sus fuerzas no valía. Entonces le dio permiso que Dios lo moldeara conforme al carácter que él quería. Mientras tú no le das permiso a Dios que él intervenga en tu vida, nosotros seguimos usando estrategias humanas, pero no dejamos usar las estrategias de Dios. Jacob entonces, su problema era con él mismo
Y Dios trató con él, con este otro encuentro en Peniel, y se encontró con él. Ahora, en el encuentro que él tiene con Esaú, según el capítulo que estábamos viendo, en este encuentro que él tiene con Esaú, observamos algo. Observamos de que, a pesar que Esaú venía con 400 hombres, la Biblia dice en Proverbios 16:7, si lo puedes poner, Boris, que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, y eso es precioso lo que la Biblia dice, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Pero hay un requisito. Mire, la Biblia no está diciendo que usted no va a tener enemigos. No, si usted le van a sobrar enemigos. Uno de ellos es Satanás, uno de ellos es el diablo. Pero la Biblia dice esto: cuando Jacob se encuentra con Esaú, ninguno de ellos se mató, ninguno de ellos se golpeó, ninguno de ellos tuvo problema. Porque ya anteriormente, hace un momento, Jacob había estado en la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén, hermano? Si usted entonces comprende esto tan sencillo, de que cuando usted se enfrenta a sus enemigos, si antes está en la presencia de Dios, la Biblia le tiene una promesa, Proverbios 16:7, lléveselo. Cuando los caminos del hombre son agradables, ¿a quién? A Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hasta la gente que lo odia a usted le va a dar regalos en su cumpleaños, pues. También dicen los hermanos, ya ves que es cierto. Hasta le van a felicitar en el Facebook, ¿verdad? Bueno, y esta que no era la que era socia mía, mira, felicidades, dice, ¿verdad? Y usted está extrañado, ¿verdad? Bueno, y este no era el que me mandó a dar duro cuando no éramos cristianos, allá en la escuela. Y lo está felicitando. Es que la Biblia dice esta promesa, es que cuando sus caminos son agradables delante de Dios, hermano, usted va a estar en paz con todo mundo, hasta con el que le debe va a estar en paz, pues. Sí, amén. Entonces Jacob experimenta esa gracia porque había estado con Dios y Dios le había cambiado el carácter, y eso lo hizo librarlo a él de su espíritu egoísta y espíritu carnal que tenía para entrar a la tierra prometida. ¿Qué podemos aplicar esto, querido hermano? Queremos ir a otro nivel de fe, me dice amén. Y los que están dormidos quieren ir al cielo, amén. Amén. Le tengo una noticia: arreglemos nuestras relaciones rotas. Repito, dijo un hermano, vengo con palabra profética, dijo el hermano. Hermano, arreglemos nuestras relaciones rotas. Ahora Jacob ya está listo para ir a la tierra prometida. Está listo para introducirse con su familia, porque de él iba a salir todo el linaje, o sea, todas las tribus de Israel. Ese era el peso que él cargaba. Pero ¿sabes por qué no estaba listo? Le faltaba reconcilio con su hermano. O una vez él se reconcilia con Dios, con su hermano, él ahora ya está listo para entrar. La Biblia dice, hermano, que si yo digo, alguno dice, 1 Juan 4:20 al 21, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, la Biblia dice que este es mentiroso, fíjate. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos tienen problemas con su hermano? Amén. Que ese es el detalle, hermano. Jacob no podía ir a otro nivel de fe si no arreglaba su problema con su hermano. 20 años, hermano, de estar empleitado. 20 años y contando. Y ahora quiero que usted vea por un momento con quién usted no se lleva, hermanito lindo. Vea por un momento. No, pastor, todo relax, todo tranquilo, ¿verdad? Si usted encuentra en su mente a alguien que todavía no ha arreglado, es tiempo de arreglar eso, hermano. Usted no puede hablar de fe, no puede tener relación con Dios si no arregla relaciones con las personas acá. Porque la Biblia dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, estamos hablando físicamente, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No se puede. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su, no a su hermano carnal, a su prójimo, o sea, a quien usted le ha hecho daño, aprenda a amarlo y le va a ayudar a crecer en fe. Hermano, esa gente que usted le hace daño, que usted no lo quiere, que no lo pueden ni ver ni en pintura ni en la foto, esa gente es utilizada por Dios para que usted crezca en la fe. Si no hubiera esa gente, hermano, usted no creciera en la fe. Ayer mi hija encontró una foto de su papá bien guapo, dice ella, y la agarró, él andaba ahí, porque vi que la andaba abrazando, y decía, ¿y qué te pasa? Le dije, es que yo amo a este, me decía, yo amo a este, y lo andaba abrazando, y la foto, y la besaba, ¿verdad? Y dije, qué bonito, ¿verdad? ¿Qué no quiero enseñar con esto? Mi esposo, regálele una foto a su esposa y a su hija también. Hombre, son bromas, hermano. Que cuando usted aprende a amar a su prójimo, hermano,
usted va a dejar de odiar, se reconcilia con Él y Dios le abre las puertas del cielo para bendecir. No hay bendición si no hay escuela de Dios. No crece en fe si no hay escuela de Dios. Y parte de la escuela de Dios es que aprenda a amar a sus hermanos. No vale la pena, hermano, entonces estar enojados entre nosotros mismos. Ahí la Biblia lo dijo en Proverbios que iban a haber enemigos. Y que ellos mismos, cuando usted está bien con Dios, a ellos mismos lo hace estar en paz, dice, con ellos. Pero el problema es, hermano, que entre nosotros mismos estamos hablando como iglesia, como hermanos en la fe. Si nosotros mismos no nos amamos, si nosotros mismos nos odiamos, si nosotros mismos discutimos, si nosotros mismos nos queremos agarrar hasta del pelo, como no es alabanza, hermano, deje de andar diciendo que es alabanza, aquella aquí la voy a agarrar del pelo. Unos hermanos hasta la piden en la radio, póngame la alabanza, la voy a agarrar del pelo. Hermano, ¿qué es eso? De la abundancia del corazón, habla la boca, hermano, ¿verdad? Porque usted tiene ganas de agarrar el pelo a alguien, quizás a su esposo, a su suegra, ¿verdad? Pero tranquilo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Mire, no ande cantando eso, porque eso no son ni alabanza. Alabanza es aquello que adora a Dios. Pero si usted tiene ganas, hermano, de eso, usted necesita un reconcilio con su hermano, porque tiene una relación rota y Dios no bendice a las personas que tienen relaciones rotas. Amén. Tercer principio, la fe necesita siempre o necesitará situaciones incómodas. Yo escribí en el Facebook para ejercitarnos. ¿Sabe que los problemas son necesarios para que usted se ejercite? ¿Cuántos hacen ejercicio? Así sinceramente, hermano. Nadie, ¿verdad? ¿Ven? Por eso estamos como estamos. Amén. Aleluya. De comer me dijo un profesor, me dice, mira, me dice, Urbina, y vos haces ejercicio. Y yo así, decían contentos. ¿Por qué? Le dije. Es que veo que haces ejercicio, pero con la boca, o bueno, para comerme, ni al bayún. Yo le tiene razón, le dije yo. Pues sí. Ejercitarnos significa entonces que vendrán situaciones incómodas, hermano. Hay situaciones que son bien incómodas que usted dice en su mente que no diera por no pasar por eso, hermano. Es necesario que pase por eso. Situaciones incómodas, vergonzosas. Una vez yo le contaba a los hermanos, pasé una situación bien incómoda donde estudiaba. Adelante de mí estaba una hermanita bien consagrada para Dios, alabado sea su nombre. Yo estaba atrás de ella. Y la hermana, yo de repente estábamos orando, ¿verdad? Como todos en comunión. Y ella se le abrió sin querer queriendo lo que es el YouTube. O sea, comenzó el teléfono a tirar canciones a lo loco, ¿verdad? Y me era incómodo. O sea, quería adorar y en unas canciones que no eran cristianas como que uno no pega, ¿verdad? No se concentra, ¿verdad? Más si son del hermano, ¿cómo es? Cabal, Boni, ¿cómo es? Cabalel. Entonces no se concentra. Entonces yo le dije a la hermana, yo dejé de orar y me fui a tocar. Hermana, le dije yo, se le abrió, le dije a la hermana. Se me queda viendo bien chiviada y se sentó de un solo y ya no dejó y estuvo así. Y después dije, ay, la hermana entendió mal, dije, porque ella se comenzó a ver la falda, a cerrarse bien el zipper. Y yo, hermana, le dije, no es su falda, le dije yo. Se le abrió el YouTube, le dije, del teléfono. Ah, vaya, hermano. Mire, y ya no se levantó, tuvo desconfianza. Yo dije, qué vergüenza he pasado, dije, por mal hablado, ¿verdad? Qué vergüenza que pasé con esta hermana. Porque cuando le dije, hermana, se le abrió, y ella de un solo de hermano se sentó, dijo, se me rompió la falda o algo pasó. Porque ¿cuántos hemos pasado vergüenza, hermano? Que anda con la camisa rota y usted no se da cuenta de que alguien le dice. Meca esa persona que le dice, pero ni modo, ¿verdad? Yo le he contado con camisa al revés, ya he salido, cuando hemos salido a cojuste así, hermano, aleluya. Con la mascarilla al revés, vaya, más fácil. ¿Cuántos andamos a ver con la mascarilla al revés? ¿Vale? Mateo la está arreglando, dice. Y nos damos cuenta hasta que alguien nos dice, ¿verdad? Situaciones vergonzosas, ¿sí o no? Mire, o zapatos uno de uno, eso ya es el colmo, ¿verdad? Una vez otra situación vergonzosa, allá en el cuartel con mi esposa me llevó a comprar zapatos. Y me dice, mira, me dice, con estos creo que ando, te voy a regalar unos zapatos. Vaya, le dije yo como un niño, ¿verdad? Sentate ahí y te los medís. Y yo, no le digo yo, así, es que yo ya sé cuánto calzo. No, medítelo, porque imagínate de que no le di. Y yo decía que no, hermano, porque te el calcetín roto. Pues sí. Y ella necia, y la señora, ¿verdad? Como son buenas para vender. No, hombre, si mire, le voy a ayudar, hasta allá ayudándome. Ay, no, le digo yo, así está bien, le digo. Porque yo sabía que iba a pasar vergüenza. Y más que solo siervas ahí alrededor vendiendo, ¿verdad? Y van a ver el pastor con calcetines rotos, porque ella sabe que es el pastor, con calcetines rotos. Mire, hermano, yo sudé, y más que mi esposa insistía, bueno, ni modo, Señor, en tus manos me encomiendo como Jacob. Mire, hermano, yo deseando porque no me acordaba cuál era el roto. Entonces dije, Señor,
En tus manos me encomiendo. Y mire, gracias que Dios es tan bueno, hermano, que lo libra uno hasta de esos detalles. Me quitaron el zapato donde andaba el calcetín, es bueno, y yo tranquilo. Este me queda. Y todavía me dice el Señor, dice, va a medir el otro. No, le digo, me queda, así vámonos. ¿Cuánto le debo? Y mi esposa pagó. Qué vergüenza pasa uno a veces, ¿sí o no, hermano? O que se sube un bus que no es y yo puedo contarle eso que me ha pasado. Bueno, aquí en San Cristóbal un montón de veces. Uno de ustedes ha ido a parar hasta Santa Anita casi, ¿verdad? Aleluya, ya ven que es cierto. Situaciones incómodas, pero Jacob Dios lo lleva a una situación tan incómoda que prepárese con este tercer principio. La fe necesita o necesitará siempre situaciones incómodas para que usted se ejercite en la fe. Sin situaciones incómodas no hay ejercicio de la fe. No va a haber ejercicio de la fe. Por eso Jacob revela que esta situación que le voy a hablar incómoda que él va a pasar, no es bueno desobedecer la voz de Dios. Y parte de desobedecer la voz de Dios, yo ayer hablaba con nuestros líderes, que a veces nos estancamos con Dios. Dios te dice, bueno, te voy a sacar y te voy a dar este nivel. Y nosotros decidimos estar en ese mismo nivel de fe. No, hombre, si estoy tranquilo, no me meto con nadie, voy a la iglesia, me siento, me voy. Y Dios le dice, no, yo te quiero usar en una área. Yo he visto que tú tienes algo y el Señor comienza a impulsarlo, a incomodarlo, y usted se rehúsa a dejarse usar por Dios. Y llegamos a un momento que ya no crecemos, los estancamos. Entonces Jacob iba a entrar a la tierra prometida y necesitaba estar preparado para el crecimiento que venía en la tierra prometida, en Canaán, que se le ha dicho a él. Pero Dios le habló a Jacob y le dice que tiene que ir a Betel, donde había hecho el pacto con él, donde él le había creado un altar, que había dicho Jacob que esta es casa de Dios, puerta del cielo. Y allí Dios le está diciendo que tenía que regresar. Pero ¿sabes qué hace Jacob, hermano? Como nosotros. Entra a la tierra prometida y el primer lugar es Siquén el que encuentra. Diga conmigo, Siquén. Y Jacob dice, no, hombre, aquí está chivo. ¿Sabe qué? Jacob se queda en Siquén. ¿Y sabe cuánto tiempo se queda? Una década, 10 años, hermano. Estuvo lindo todo eso, pero Dios que le ha dicho que fuera a Betel, que regresara ahí, porque habían hecho un pacto que ahí se iban a volver a encontrar. De hecho, Jacob le dice que tú vas conmigo, etcétera, etcétera, y esto será nuestro pacto, el altar, y ahí es donde se crea Betel. Pero Jacob desobedece y no regresa a Betel. Vea Génesis 28, 22. Que dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Pregunto, Jacob sí o no que venía bendecido desde la casa de Labán de su suegro. La Biblia dice que traía ovejas, traía asnos, traía camellos, 4 mujeres, un montón de hijos, 12 hijos. Bueno, menos porque no había nacido todavía Benjamín. Benjamín se muere en esa travesía. La Raquel se muere cuando tiene Benjamín. Entonces, Jacob echó un pacto de que todo lo que le diera le iba a traer la 10ª parte. ¿Y a dónde? En esta piedra, y esta piedra es testigo. Es decir que Jacob tenía que regresar donde él se le había aparecido la primera vez Dios. Pero ¿qué hace Jacob? Génesis 33, 18, vea, hoy adelante. Dice ahí, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en tierra de Canaán. Canaán ya estaba en la tierra prometida, pero no era el lugar que Dios había establecido para él. Cuando venían de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Aunque edificó un altar, hermano, pero ese altar ya no contó para nada, porque estaba desobedeciendo la voz de Dios. Ay, hermanito lindo. Y aquí comprendemos a veces, Dios te ha hablado a ti por diferentes formas, y si nosotros le desobedecemos, a veces nos comportamos como Jacob, que hacemos altar a Dios, y el altar puede ser, ayunamos, oramos, nos congregamos, leemos la Biblia, tenemos privilegios, y sentimos que la fe no crece, estamos estancados. Y sentimos que nuestra relación sigue más rota, estamos estancados. Y sentimos, hermanos, que no progresamos en nada. ¿Qué es lo que está pasando? Es que nosotros, hermanos, en la práctica creemos que estamos obedeciendo a Dios, pero cuando realmente estamos desobedeciendo. Dios le dice a Jacob, andate a Betel. ¿A dónde se fue él? A Siquén. Y compró las heredades de Siquén. Y allí mismo él
hace un altar como de costumbre, él siempre hacía un altar. Y él dijo, Dios, gracias. Pero Dios le está diciendo, hey, vos sos bien cabezón, yo no te mandé para Siquén, te dije Betel, allá tenías que irte. Dios no le recibió ese altar, hermano. Y a veces es duro, pero a veces quizás hemos estado orando, ayunando y no ha pasado ni la ciguanaba, hermano. ¿Por qué razón? Porque usted no ha entendido obedecer la voz de Dios. Aprenda a obedecer la voz de Dios, hermano, y cuando usted ayune, ore, Dios le va a responder. Porque si no obedecemos la voz de Dios, hermano, ni para delante ni para atrás, vamos a estar estancados. Entonces aquí Jacob pagó un alto precio por desobediente. La Biblia dice en Eclesiastés 5:4, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. También la Biblia nos exhorta y dice, cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Hoy recuerde usted cuántas veces le ha prometido algo usted a Dios. Y cuántas veces fuimos desobedientes y no obedecimos esa voz de Dios. Ahora se da cuenta, porque a veces estamos donde estamos. Pero hermano, esa es la mala noticia. La buena noticia es que hay un Dios de oportunidades. Que hay situaciones incómodas que son necesarias nada más para ejercitarnos. Y aquí Jacob, aquí ya empieza a ejercitarse. Ya está en Canaán, viene del proceso. Ya está allá, hermano. Solo que está en el lugar equivocado. Era Betel, él se queda en Siquén. Y dice la Biblia que Jacob pagó un elevado costo por no cumplir este voto, este pacto. Primer desgracia que le pasa es que su hija fue violada. Su hija llamada Dina fue violada, hermano, por estos extranjeros donde él se establece. La Biblia nos habla en el 34. Dice la Biblia que salió Dina, la hija de la cual había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y vio Siquén, hijo de Amor, de Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró, la violó, en otras palabras. Así que Dina, hermano, sale a ver allí en Siquén las tierras, el país de Siquén, cómo estaba, y no la miran, en vez de que ella viera a la gente que habitaba allí, a las hijas del país, como dice la Biblia, la vieron a ella. Y quien la vio a ella fue, dice aquí, Siquén, hijo de Amor Jebeo, era el príncipe de aquella tierra. La tomó y la violó. Este duro proceso, como le repito, hay procesos que son incómodos, situaciones vergonzosas. Le iba a servir a él para ejercitarse en la fe. Vemos entonces que le sufrió esta desgracia y esto arrastró otro problema. Después de sufrir la violación de su hija, el otro problema es que sus hijos, Simeón y Leví, se convirtieron en crueles. Sus hijos, dice la Biblia, que se convirtieron en traidores, en vengativos. Van y engañan a todos los de Siquén, hermano, y los hacen que ellos también, para hacerlos parte de su tierra, de su pueblo, se circunciden. Dice la Biblia que ellos, los hijos, Simeón y Leví, actuaron mal, se corrompieron. Pregunto, ¿a quién le habían aprendido? Quizás a su papá, que había engañado también. Y le dijeron, bueno, aquí está fácil, le vamos a dar a mi hermana y le vamos a dar a las mujeres de nuestro pueblo y ustedes nos dan sus mujeres. Sí, se circuncidan. Y dice que ellos aceptaron, hermano, y se mandaron a circuncidar todos los de esa tierra. ¿Y sabe lo que pasó? Que después agarraron una espada a Simeón y Leví y fueron a matarlos uno por uno. Se convirtieron en sangrientos, se convirtieron en crueles. Y esto le dolió, dice la Biblia, a Jacob. Que entonces dice la Biblia en el 30, dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de la tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. El temor vino nuevamente entonces a Jacob, pero ¿qué es lo que le había pasado a Jacob? No había instruido bien a sus hijos, le había faltado autoridad a sus hijos, y esto lo llevó a estas desgracias. Hizo que se juntaran Israel con los jebuseos, los cananeos, y eso era abominable delante de Dios también. ¿Qué más le pasó a Jacob? Bueno, esto demostraba que la autoridad que ejercía en su casa era nada más de hablar y no de actuar. Padres, mire que Dios nos está llevando a terminar a hablar de la familia. Cuesta tener autoridad con nuestros hijos, pero es necesario. Es necesario llevarla a la acción, porque Jacob se descuidó de la autoridad como que él debía tener como padre hacia sus hijos.
Entonces lo anterior que nos menciona es la poca autoridad ejercida de Jacob para hablar y para actuar en el momento preciso. Si Jacob hubiese aconsejado a Dina que no saliera sin su permiso, porque Dina se fue, dice la Biblia, por el país a ver a las mujeres que estaban ahí, imagínense. Y dice la Biblia que esto le costó que la violara. Padres, escúcheme por favor, sus hijos, sus hijas son algo que Dios les ha puesto en sus manos como herencia para que usted ejerza autoridad sobre ellos. Que no salgan sin su permiso. Ay, mamá, es que vos sos bien enojada. Vos, papá, me tenés que tener controlado. Pues que le digan lo que le quieran decir, hermano. Pero usted tiene la responsabilidad porque es la autoridad en la casa. Yo sé que los hijos no están diciendo amén. Pero Dina fracasó porque Jacob no apretó cuando tenía que apretar. Sus hijos, Simeón y Leví, se le corrompen. Se hicieron pandilleros, hermano. ¿Por qué se hicieron pandilleros? Porque Jacob le dio libertad. Cuidado, padres que me estén escuchando. Sus hijos no pueden salir. Usted dice, mi hijo ni con nadie se mete. Es más, ni novia tiene. Pero vaya a revisar el teléfono, hermano. No se mete con nadie, se mete con varias o con varios, ¿verdad? O sea, su hijo puede estar ahí, pero si usted no tiene el control de su hijo, hermano, usted está fracasando como autoridad, como padre y como madre. Entonces, nuestros hijos deben de estar al cuidado de nuestra autoridad. Por eso este hombre, Simeón y Leví, se le pierden a Jacob. Y es duro, y él se entristece, hermano. Pero era necesario pasar este momento incómodo para ejercitarse en la fe. ¿Qué más pasó? Bueno, en la misericordia de Dios, 35:1, Dios sale otra vez al encuentro de Jacob. Cuarta vez que se le aparece. Y le dice, Jacob, estás triste. Si puedes pasar, Josué, estás triste. Te mataron a tus hijos, son violentos. Mataron a todos los extranjeros donde estás tú. Tu hija la violaron. Un desastre en la familia que tenía. La Lea se agarraba el pelo a cada rato con Raquel porque no podían de ver. Silpa y la otra también, hermano. Un solo relajo. Pero allí otra vez en su misericordia, Jacob escucha la voz de Dios. Y me imagino que Jacob está reposando y le aplaudió quizás y le dijo, muchacho, levántate y vete para Betel. Yo creo que Dios habló más con él. Aquí el escritor no lo dice mucho, pero dice la Biblia que le dijo, levántate y sube a Betel y quédate allí. El Siquén nada más era pasar vergüenza para ejercitar su fe. Momentos incómodos para ejercitar su fe. Cuando Dios le habla, entonces le dice, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Sabe que el Dios le está hablando a él y está diciendo, ¿te acuerdas el pacto que tú y yo hicimos? ¿Te acuerdas? Cuando tú no eras nadie, le dice Dios, yo te hice alguien. ¿Te acuerdas cuando tú venías huyendo de tu hermano porque te quería matar? Nadie en tu familia te podía ver. Y yo te aparecí, te revelé ángeles, te hablé y construimos un altar juntos. Dios lo está llevando a Jacob a la reflexión. Lo ha ejercitado tanto en la fe que lo ha procesado tanto que le dice, es tiempo que te levantes y vayas a Betel. Siquén es transición nada más, porque el lugar que yo te prometí es allá en Betel. Esa es mi tierra prometida. Y Jacob reacciona y dice, wow, había desobedecido la voz de Dios, la factura, 2 hijos sangrientos y una hija violada. ¿Cuántas veces tú y yo hemos desobedecido la voz de Dios? Y Dios nos habla en nuestra vida y le dice, ¿te acuerdas cuando hiciste un pacto conmigo de integridad? Un pacto de mí conmigo cuando aceptaste a Cristo. Un pacto conmigo, o cantamos aquí, hacemos hoy ante tu altar. Y de repente, hermano, nos desconectamos, desobedecemos a Dios. Y Dios ahí de su misericordia aparece de nuevo y te lleva nuevamente a recordar lo que tú ya habías hablado con Él. Aquí Dios no le está diciendo nada nuevo, le está diciendo lo que ya Él le dijo. Y haz ahí el altar, le dice. El altar a Dios que te apareció. Reconstruíamos la relación con Dios. Reconstruíamos la relación con los hermanos. Y Dios te dice en esta mañana, ¿te acuerdas cuando tú no eras nadie en el mundo? Dios te dice, yo te hice alguien en el reino de los cielos. ¿Te acuerdas cuando tú te arrastrabas, cuando tú padecías de todas las enfermedades? Y yo te he sanado, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando no podías salir de los vicios? Tú, amigo que me estás viendo, y Dios te dice, ¿te acuerdas que yo ayudé a superar esas etapas difíciles? Y lo único que nos queda hasta ahí es decirle, Señor, entonces te voy a obedecer. Porque los procesos tuyos
Las situaciones incómodas son necesarias para ejercitarnos en la fe. Jacob experimenta más problemas, pero ya está preparado para toda situación. Dice la Biblia en Génesis 35:11 que Dios le dijo: yo soy el Dios omnipotente. Y esta palabra es desafiante. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. ¿Qué le está diciendo Dios a Jacob? Jacob, ya estás preparado, hijo. Te vas a levantar de esto. ¿Y sabes qué? Vas a crecer. ¿Cuántos queremos crecer en esta mañana? Quizás no has estado creciendo porque Dios te ha llevado proceso tras proceso, pero el Señor te dice: ¿sabes qué? Vas a crecer, te vas a multiplicar. Y de tus lomos, te dice el Señor, de tu descendencia voy a crear ministros, voy a crear adoradores. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Voy a crear servidores, voy a sacar maestros, voy a sacar predicadores, voy a sacar adoradores que me adoren a mí en espíritu y en verdad. Yo como padre creo esa palabra, hermano. Cuando Dios entonces le aparece y dice: yo soy el Dios omnipotente, le está diciendo: ¿sabes qué? Vos no podés hacer nada en tus medios. Ya lo comprobaste. Yo creo que Jacob le dice con lágrimas: ya lo comprobé, estamos listos. Entonces Dios le dice: yo soy el que todo lo puedo, omnipotente, yo todo lo puedo. Tú no lo puedes hacer, hermano, pero el Dios que te estoy predicando, Él sí todo lo puede hacer. ¿Cuántos decimos amén en esta hora? En las mayores pruebas de fe, una de las tantas pruebas, además que estoy hablando, es que Jacob pierde a su esposa. 14 años que ha trabajado a favor de ella quedan en la nada porque pierde a su esposa. Génesis 35, 16, 21. Jacob experimenta la muerte de su papá. Génesis 35, 27, 29. Se muere Isaac. Ahora lo que me enseña todo esto es que las mayores pruebas de la fe es la obediencia. No vale la pena tener o retrasarse o estancarse en obediencia de Dios. Si no obedecemos la voz de Dios, hermano, nos va a ir mal. A Jacob le fue mal por quedarse en Siquén 10 años. La idea de Dios es tener comunión, reconstruir nuestra relación con Él en dos formas: horizontal para con Dios, horizontal para con la gente, y vertical para con Dios. Podemos decir que la fe de Jacob nos enseña tres cosas importantes: que Dios permitirá duras experiencias que serán usadas como la escuela de Dios para nuestras vidas, para su vida, no para la vida de otro. Usted puede decir: estoy pasando por esto porque Dios quiere. No, Dios lo quiere decir a usted. Es con usted el trato, es con usted el contrato. Segundo, el crecer en la fe requiere un camino hacia el reconcilio con sus hermanos y con Dios. Tercero, la fe necesita siempre situaciones incómodas para ejercitarse. Sin duda alguna, Hebreos 11 nos habla de estos héroes de la fe y tiene mucho que enseñarnos en esta serie Alfombra Roja, la fe de Jacob. El que tenga oídos para oír, que oiga. Démosle un aplauso a